En una pequeña y encantadora aldea llamada Belén, rodeada de colinas tranquilas y campos verdosos que parecían extenderse hasta donde alcanzaba la vista, nació Abisai, el primer hijo de Zeruía. La casa donde vivía la familia era sencilla, pero estaba repleta de historias increíbles y recuerdos que hacían que su corazón latiera más fuerte. Zeruía, la madre de Abisai y hermana del famoso David, era una mujer fuerte y valiente, llena de determinación. Ella llevaba en su sangre la valentía de una estirpe destinada a marcar la diferencia en la historia de Israel. Abisai creció junto a sus dos hermanos menores, Joab, que siempre tenía una mirada curiosa y atenta, y Asael, que era rápido como un rayo. Eran niños comunes que pasaban los días corriendo por los campos, jugando y compitiendo entre sí. Pero había algo diferente en Abisai. Tenía un brillo especial en los ojos, una chispa que dejaba claro que sabía que su vida estaba a punto de estar llena de grandes aventuras. Desde pequeño, Abisai escuchaba las emocionantes historias de su tío David, quien se había convertido en un héroe al enfrentarse al gigante Goliat. Para él, esas narrativas no eran solo cuentos de valentía, eran como semillas plantadas en su corazón, haciéndolo soñar con el día en que también empuñaría una espada y lucharía contra los enemigos del pueblo de Dios. Se imaginaba en batallas épicas, defendiendo su hogar y su gente. En las tardes soleadas, cuando el sol brillaba alto en el cielo, Abisai se alejaba hacia las montañas alrededor de la aldea. Era allí, en medio de la naturaleza, donde entrenaba solo. Usando ramas de árboles como lanzas y piedras como objetivos, se dedicaba a perfeccionar sus habilidades. Su corazón latía con fuerza a cada golpe y cada movimiento, como si estuviera respondiendo a un llamado especial que el destino había reservado para él. Soñaba con convertirse en un gran guerrero, tal como su tío que tanto admiraba. Mientras tanto, los pastores de la aldea regresaban de las llanuras, trayendo historias de sus aventuras y batallas contra los filisteos. Abisai se sentaba cerca de ellos, escuchando atentamente cada palabra, como si fueran fragmentos de un rompecabezas que formarían su futuro. Capturaba los detalles con la misma atención que un artista que pinta su obra maestra. Con cada relato, su corazón se llenaba de esperanza y determinación, y se veía más cerca de su grandioso destino. No sabía exactamente cómo o cuándo sucedería, pero había una sensación dentro de él, un presentimiento de que la vida tenía algo increíble reservado para él. Algo que lo llevaría mucho más allá de los campos verdes de Belén. Y, a medida que pasaban los días, ese momento tan esperado no parecía estar tan lejos. Abisai estaba a punto de embarcarse en una aventura que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de su pueblo, y estaba listo para enfrentar lo que viniera, con coraje y determinación. La gran aventura comenzó cuando David, que estaba huyendo, comenzó a reunir hombres valientes para unirse a él. Abisai se dio cuenta de que su hora había llegado. Sin pensarlo dos veces, dejó la tranquilidad de la aldea y siguió el llamado. Abisai ya no era el niño que entrenaba con ramas en los campos de Belén, ahora, con una espada en la mano y el corazón lleno de valentía, estaba al lado de David, rodeado de hombres que el mundo podría llamar desajustados, pero que Dios estaba transformando en verdaderos guerreros. Cada uno de ellos tenía una historia de dolor, rechazo o derrota, pero juntos eran una fuerza poderosa, listos para proteger al elegido de Israel. Para Abisai, estar allí no era solo seguir a su tío. Sentía que esa misión, aunque peligrosa, era parte de un plan mayor que siempre había querido entender. Cierta noche, cansados y perseguidos constantemente por Saúl, Abisai recibió su primer gran desafío de lealtad y valentía. David, siempre alerta, se dio cuenta de que el ejército de Saúl había montado un campamento en las colinas cercanas. Así, comenzó a formarse una misión audaz. La idea era entrar sigilosamente en el campamento enemigo durante la noche, como sombras entre las tiendas dormidas. El riesgo era enorme, pero David sabía que necesitaba poner a prueba el valor de sus compañeros. Sin dudarlo, Abisai se ofreció para acompañar a David. Mientras los dos cruzaban el terreno rocoso bajo el brillo de las estrellas, el corazón de Abisai no estaba asustado, sino lleno de una extraña euforia. Cuando se acercaron a las tiendas, vieron a Saúl, el hombre que perseguía a David con tanta furia, durmiendo junto a su lanza clavada en el suelo. Era una oportunidad única. Con los ojos fijos en el rey dormido, Abisai susurró: «Déjame perforarlo con una sola lanza. No necesitaré una segunda oportunidad». Su voz era firme, sin temblor, como si ya hubiera decidido el destino de ese hombre. Pero David, con un gesto tranquilo, detuvo su mano. «No será así como sucederán las cosas», le dijo. En ese momento,
algo comenzó a cambiar en Abisai. Empezó a entender que la valentía no era solo tener una espada y ser fuerte. Los días al lado de David estaban transformando a Abisai, mostrándole que el verdadero coraje también venía de saber cuándo actuar y cuándo retroceder. Y esta lección sería fundamental para las aventuras que aún estaban por venir. Érase una vez un joven valiente llamado Abisai, que se convirtió en un guerrero legendario. Pero ser un gran guerrero no era solo ser fuerte o saber usar la espada, era algo mucho más profundo. Se trataba de tener una lealtad inquebrantable y una determinación que lo llevaba a avanzar incluso cuando muchos dudaban. David, su tío, observaba a Abisai y veía en él a un líder nato, alguien que, con el tiempo, se convertiría en uno de los pilares de su ejército. Durante una de las muchas batallas contra los filisteos, Abisai tuvo la oportunidad de brillar de manera impresionante. David, rodeado de un grupo de guerreros que comenzaba a ser conocido como los valientes, lideraba incursiones audaces contra los enemigos de Israel. En una de esas batallas, Abisai se encontró rodeado por una cantidad impresionante de soldados enemigos. Algunos decían que eran 300 hombres. Para cualquier otra persona, eso sería un escenario de derrota segura, pero Abisai era diferente. Con su lanza en mano, avanzó como una tormenta, enfrentando a los enemigos con una furia que parecía mágica. Sus movimientos eran rápidos, casi como una danza, y cada golpe dejaba marcas profundas en el campo de batalla. Los gritos de los enemigos resonaban mientras Abisai, solo, cambiaba el rumbo de una lucha que parecía perdida. No solo tenía fuerza, tenía estrategia, precisión y un coraje que hacía que todos a su alrededor creyeran que nada podría detenerlo. Cuando el último enemigo cayó, el campo quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración pesada de Abisai y los murmullos de admiración de quienes presenciaron la escena. Fue ese día cuando fue reconocido como el líder de los 30, un grupo de guerreros cuyo nombre sería recordado por muchas generaciones. Y así, la leyenda de Abisai comenzó a crecer, mostrando que la verdadera valentía viene de dentro y que, con coraje y determinación, es posible enfrentar cualquier desafío. Para Abisai, la batalla no era acerca de recibir aplausos o volverse famoso. Sabía que eso era solo el comienzo de una gran aventura. Había muchas luchas por delante, muchas vidas que proteger y, sobre todo, sentía que su misión más importante aún estaba por venir. A medida que las batallas continuaban, la fama de Abisai crecía. Cada enfrentamiento traía nuevas historias sobre su fuerza y valentía, pero ninguna de ellas sería tan impactante como el día en que salvó la vida de David, el rey. David, aunque experimentado y valiente, ya no era el joven pastor que había enfrentado a Goliat. El peso de los años y las responsabilidades empezaban a hacer su efecto, pero aún así lideraba su ejército con valentía, marchando al frente como en los tiempos en que solo era un fugitivo. En una de esas batallas, los filisteos, decididos a derrotar a Israel de una vez por todas, trajeron a uno de sus guerreros más temibles, Isbi-Benob, un descendiente de gigantes. Era enorme, portando una lanza tan pesada que pocos podían levantarla. Avanzaba por el campo de batalla como un huracán, derribando a todos los que osaban cruzar su camino. Y entonces, sus ojos se fijaron en David. Abisai, luchando cerca, vio cuando el gigante se dirigió hacia el rey. David, exhausto, intentaba defenderse, pero el golpe del enemigo era demasiado fuerte y la situación parecía desesperada. El corazón de Abisai se disparó, era como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento. No se detuvo a pensar, solo actuó. Con la lanza en mano, corrió en dirección al gigante, soltando un grito que resonó por el campo de batalla. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. El gigante feroz, confiado en su fuerza, no veía a Abisai como una amenaza real. Pero el guerrero de Judá era rápido y certero. Con un movimiento increíble, acertó al gigante y lo derribó de una manera impresionante. Por un momento, el campo quedó en silencio mientras los hombres de Israel procesaban lo que acababan de presenciar. David, todavía en pie gracias al coraje de Abisai, miró a su sobrino con gratitud, sobre todo, un profundo respeto. Pero la victoria de ese día no trajo un alivio completo. Era solo un recordatorio de que las amenazas contra el pueblo de Israel continuaban creciendo y que los desafíos por delante serían aún mayores. Las marcas de la batalla contra Isbi-Benob aún estaban frescas cuando una nueva amenaza surgió sobre David y sus hombres. Esta vez, no se trataba solo de espadas y lanzas, sino de algo aún más cruel. Cuando Abisai y los guerreros de David regresaron de una campaña a la ciudad de Ciclague, que les servía de refugio, encontraron un escenario desolador.
La ciudad había sido saqueada por los amalequitas. Las casas estaban en ruinas y el silencio era pesado. Lo que más rompía el corazón era la ausencia de sus familias. Mujeres y niños habían sido llevados como prisioneros. El desespero se apoderó del grupo, y hasta los hombres más fuertes, acostumbrados al campo de batalla, lloraban como niños. Hasta David, el líder que nunca mostraba debilidad, parecía hundirse bajo el peso de esa tragedia. Pero, incluso ante tanto dolor, Abisai se mantuvo firme. Sabía que no había tiempo para lamentos prolongados. Si querían salvar a sus familias, tenían que actuar rápido. Cada segundo perdido podría significar más sufrimiento, y Abisai estaba decidido a hacer todo lo necesario para traer a todos de vuelta. La distancia entre David y los amalequitas aumentaba, y David decidió buscar la ayuda de Dios. La respuesta fue clara: debían perseguir a los enemigos. Así, la marcha comenzó. Fueron días difíciles, con el sol abrasador del desierto, la sed y el cansancio poniendo a prueba los límites de cada hombre. Muchos comenzaron a desanimarse, pero Abisai estaba al frente, siempre alentando a los demás con su fuerza inquebrantable. Sabía que no podían rendirse, la vida de sus familias estaba en juego. Finalmente, cuando llegaron al campamento de los amalequitas, la escena era de fiesta. Los enemigos, confiados de que no serían seguidos, estaban celebrando su victoria. Abisai, al lado de David, no perdió tiempo con largos discursos o planes complicados. El ataque fue rápido y devastador. Lideró la carga como un león defendiendo a su presa, avanzando con una ferocidad impresionante. En medio de aquella batalla caótica, cada familia comenzó a ser rescatada. Pero algo dentro de Abisai le decía que ese momento no marcaba el fin de sus desafíos. Las victorias traían un alivio temporal, pero la vida junto a David nunca fue tranquila. A pesar de que los enemigos externos acechaban, los conflictos internos comenzaron a volverse aún más peligrosos. El tiempo reveló una herida que David nunca imaginó llevar: la rebelión de su propio hijo, Absalón. Para Abisai, no había duda de qué lado elegir. Desde el principio, se puso firme al lado del rey, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger al hombre que había liderado a Israel en tantas batallas y que, para él, era mucho más que un tío. La lealtad de Abisai era inquebrantable, y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera por delante. David era un hombre elegido por Dios, y cuando Absalón se declaró rey y reunió un ejército en su contra, la situación se volvió muy seria. David, acompañado por sus amigos leales, tuvo que huir de Jerusalén. Mientras muchos dudaban, confundidos por la traición, Abisai no vaciló. Durante las largas marchas y las frías noches del exilio, caminaba al lado de David, siempre atento a cualquier amenaza. A cada paso, parecía llevar no solo su espada, sino también el peso de las esperanzas de todos los que aún eran fieles. En una de esas huidas, apareció un hombre llamado Simei, que comenzó a maldecir a David y a lanzar piedras contra él. Muchas personas del grupo se indignaron, pero nadie más que Abisai. Sus ojos brillaban de rabia mientras sacaba la espada y decía: «Ese perro atrevido está maldiciendo a nuestro rey. Déjame pasar y le cortaré la cabeza». Sus palabras estaban llenas de determinación, pero David, una vez más, pidió calma. Abisai dudó, pero finalmente obedeció, aprendiendo, aunque a regañadientes, una lección más sobre paciencia y autocontrol. La jornada era larga, y las noticias de la guerra que se aproximaba no daban descanso. Absalón estaba reuniendo un gran ejército y David tendría que enfrentarlo pronto. Mientras Abisai ajustaba su armadura y preparaba sus armas, sabía que la batalla que se acercaba sería más que un simple enfrentamiento físico, sería un duelo entre el deber y la lealtad familiar. La batalla contra Absalón fue intensa, marcada por el dolor de un padre y la lealtad de hombres como Abisai. El enfrentamiento ocurrió en un denso bosque de Efraín, donde el terreno traicionero parecía conspirar contra los rebeldes. Los altos árboles bloqueaban la vista y dificultaban la lucha, haciendo todo aún más desafiante. El sol brillaba intensamente, y las raíces expuestas en el suelo eran como trampas para los desprevenidos. Abisai, junto con su hermano Joabe, estaba liderando una parte del ejército de David, decidido a acabar con la revuelta y traer la paz de vuelta. Pero, incluso en medio del caos de la batalla, el corazón de Abisai estaba confundido. Sabía que Absalón no era solo un enemigo, era el hijo del hombre que juraron proteger. David había dejado claro que quería salvar la vida de Absalón, pero en el calor de la lucha, seguir esa orden parecía imposible. Durante la batalla, el joven rebelde intentó huir,
pero terminó atrapado por los cabellos en las ramas de un árbol, quedando vulnerable. Abisai no estaba allí en el momento exacto, pero cuando se enteró de lo que había sucedido, sintió una mezcla de alivio y preocupación. El destino de Absalón ya no estaba en sus manos. Después de la victoria, el ejército regresó, pero la sensación de triunfo era amarga, pues fue a costa del sufrimiento de David. El rey estaba inconsolable, llorando por la pérdida de su hijo, y Abisai, observando desde lejos, sintió nuevamente el peso de su lealtad. Pero la guerra no daba espacio para lamentos prolongados. Pronto, surgió una nueva amenaza: Seba, un hombre que estaba incitando una nueva rebelión contra David. La paz parecía siempre un sueño distante para Israel. David ordenó que Seba fuera capturado a cualquier costo, y una vez más, Abisai se puso al frente. Reunió a los hombres y lideró la persecución con la misma determinación de siempre. La caza a Seba fue rápida e implacable, con Abisai guiando a sus hombres con una precisión casi mágica, gracias a su experiencia en tantas batallas. Abisai estaba decidido a detener más caos en Israel y supo que Seba, el rebelde, había huido a una ciudad fortificada llamada Abel Bet-Maca. Pensó que podría esconderse tras los altos muros y las puertas seguras de la ciudad. Pero Abisai no era del tipo que se rinde fácilmente. Cuando llegó a la ciudad, inmediatamente ordenó que la rodearan. Los soldados comenzaron a construir rampas y a preparar arietes, mientras Abisai observaba todo con atención. Para él, cada movimiento era como una pieza de un gran juego. Entonces, algo inesperado sucedió. Una mujer sabia de la ciudad apareció en los muros y llamó a Abisai con una voz firme. Ella preguntó por qué Israel iba a destruir una ciudad que siempre había sido leal al reino. Incluso en medio de la misión, Abisai sabía que era importante escuchar. Explicó que no quería destruir la ciudad, solo capturar a Seba, el hombre que se había rebelado contra el rey. La mujer respondió de manera directa y práctica, prometió que la cabeza de Seba sería entregada a él pronto. Y, de hecho, la promesa se cumplió. La rebelión terminó sin que se derramara más sangre, y Abisai regresó a casa triunfante. Pero mientras los hombres celebraban la victoria, un viejo fantasma del pasado apareció para atormentarlo nuevamente. Joabe, su hermano, también estaba en la misión. Joabe tenía una naturaleza implacable y siempre encontraba una forma de hacer las cosas a su manera. Cuando un hombre, que había sido nombrado recientemente comandante del ejército por David, apareció en el camino, Joabe no perdió tiempo. Lo asesinó fríamente, diciendo que era por el bien del reino. Abisai observó la escena con ojos oscuros, pues sabía que Joabe era tanto su hermano como un enigma difícil de entender. Las acciones de Joabe siempre eran arriesgadas, pero traían resultados, aunque con un costo. Pasaron los años, y Abisai continuó siendo un pilar fuerte en el ejército de David. Pero las batallas nunca parecían tener fin. Los filisteos, antiguos enemigos de Israel, estaban de vuelta, más fuertes que nunca, trayendo guerreros legendarios que eran descendientes de los gigantes que un día aterrorizaban al pueblo. Era como si la propia tierra de Canaán aún llevara las sombras de Goliat y su familia. Esta vez, las amenazas eran más numerosas y feroces. Entre esos gigantes, había un adversario formidable, un hombre cuya fuerza y tamaño desafiaban la imaginación. Él era un símbolo del poder de los filisteos y venía directamente hacia donde los israelitas más temían, el corazón del ejército. Abisai estaba allí, firme como siempre, pero lo que más le preocupaba era David. El rey, a pesar de su edad, todavía quería luchar al lado de sus hombres. No quería ser un rey distante, pero su fuerza ya no era la misma. En medio de la batalla, David se encontró cara a cara con el gigante. Los ojos de Abisai estaban fijos en esa escena, como si el tiempo se hubiera desacelerado. El rey, aunque valiente, estaba siendo sobrecargado por el peso de la lucha. Cada golpe que intercambiaba con el gigante era un recordatorio de que sus días de gloria en el campo de batalla estaban quedando atrás. Fue entonces cuando el enemigo avanzó con toda su fuerza, a punto de asestar el golpe final. Abisai no pensó dos veces. Con un grito que parecía resonar por todo el campo, corrió hacia el gigante, levantando su espada con una determinación inquebrantable. La batalla estaba a punto de intensificarse. La batalla entre Abisai y el gigante fue rápida, pero muy intensa. Con un golpe certero, Abisai derribó al gigante, salvando la vida de David una vez más. Pero, después de ese momento heroico, un silencio pesado cayó sobre los guerreros. Muchos empezaron a susurrar que David no debería exponerse más al peligro de las batallas.
Mientras el ejército de Israel celebraba la victoria, Abisai miró a David, sabiendo que esa batalla era un hito, no solo para el rey, sino también para él. Los días de Abisai en el campo de batalla estaban comenzando a disminuir, pero su presencia seguía firme, como una fortaleza para David y todo el ejército de Israel. Él seguía siendo el líder respetado de los 30, esos guerreros de élite que llevaban historias de valentía y sacrificio en la primera línea. Sus conquistas no eran solo victorias militares, sino también sobre lealtad, honor y la búsqueda constante de proteger el reino elegido por Dios. Pero, como todo en la vida, incluso la fuerza de Abisai enfrentaría el paso del tiempo. Las batallas ahora eran más raras, pero nunca menos importantes. Israel había conquistado tierras, derrotado enemigos y se había convertido en una nación temida y respetada. Sin embargo, en el corazón de Abisai, había una inquietud. Sabía que David no gobernaría para siempre y que la transición del trono sería un momento crítico para el reino. Observaba atentamente cada movimiento y cada decisión del rey y de los posibles sucesores. La lealtad de Abisai no era solo hacia un hombre, sino hacia la promesa de Dios para Israel, y eso lo mantenía firme, incluso cuando las incertidumbres se alzaban como sombras a su alrededor. Poco se sabe sobre los últimos días de Abisai, ya que las escrituras no cuentan mucho. La historia de Abisai es como un eco que nunca se apaga, mostrando que incluso los mayores héroes deben dejar el escenario cuando llega el momento adecuado. Aunque ya no aparezca en los relatos, su recuerdo vive entre los guerreros que continúan protegiendo a Israel, como una llama que nunca se extingue. Abisai dedicó su vida a servir, luchar y proteger lo que realmente creía, y su historia es un ejemplo de valentía y fidelidad. Los vientos de cambio soplaban sobre Israel, trayendo nuevos desafíos y lecciones. Pero cuando miramos hacia atrás, al camino que Abisai trazó con su espada y su corazón, las marcas de sus elecciones aún sirven de guía para los que vienen después. Al fin y al cabo, cada batalla y cada sacrificio nos enseñan algo sobre quiénes somos y por qué realmente vale la pena luchar. La historia de Abisai es como un río que fluye por montañas y valles, siempre avanzando y dejando marcas profundas por donde pasa. Nunca buscó fama ni gloria personal, su vida estuvo dedicada a algo mucho más grande: proteger a su rey, a su pueblo y la promesa de Dios para Israel. Cada batalla que enfrentó y cada decisión difícil que tomó fueron guiadas por una fe inquebrantable y un sentido del deber que pocos pueden comprender. Abisai nos enseña sobre la lealtad en un mundo lleno de incertidumbres. Estuvo al lado de David en los momentos más oscuros, cuando todos parecían abandonarlo. No importaba el tamaño del desafío o el costo personal, él siempre estaba allí, listo para actuar, luchar y proteger. Su vida nos muestra que la verdadera grandeza no está solo en las victorias que alcanzamos, sino en el compromiso con lo que realmente importa. Abisai nos enseña mucho sobre el coraje, pero no ese coraje lleno de orgullo que quiere demostrar que es mejor que los demás. Es un coraje humilde que enfrenta lo que parece imposible, porque sabe que hay algo más grande en juego. Se enfrentó a un ejército de 300 hombres, a un gigante y hasta a sus propias batallas internas, y nunca retrocedió. Abisai mostró que, con determinación y confianza en Dios, podemos superar incluso los mayores desafíos de la vida. Además, Abisai nos enseña sobre el servicio. Nunca usó su posición de líder de los 30 para beneficiarse. En cambio, lideraba con el ejemplo, siempre listo para ser el primero en avanzar y el último en retroceder. Su historia nos recuerda que el verdadero poder no está en mandar, sino en servir a los demás. Las huellas de Abisai están grabadas en la historia de Israel, no solo como un guerrero, sino como un hombre que dedicó su vida a un propósito mayor. Un propósito que todavía nos inspira hoy a vivir con coraje, fidelidad y determinación ante nuestros desafíos. Si te gustó la historia de Abisai y quieres escuchar más historias de fe y superación, no olvides darle like a este vídeo y compartirlo con quienes amas. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.